Buen día, estudiantes de la carrera de medicina. Continuando con las clases teóricas rumbo a su tercer examen parcial, vamos a hablar sobre las fracturas en el niño. El objetivo más importante por el que todo debe estar centrado y que pues tiene correlación también con los demás temas que hemos ido avanzando es que nosotros vamos a introducir que las fracturas en el niño son propias, exclusivas y tienen características muy diferentes a las que podemos encontrar en el adulto con la que estamos más familiarizados. Aquí los estudiantes que han ido a los diferentes hospitales o centros de atención en salud, es muy difícil que ustedes vean un paciente en pediatría, razón por la cual en todas las patologías que ustedes van a ver en sus años de medicina, van a estar más familiarizados con enfermedad de adulto, no tanto con patologías que afectan a la edad infantil o a la edad pediátrica. Más que todo lo van a ver en la cátedra correspondiente, pero como parte de su formación como médico general es muy importante tomar aquellos conceptos generales y que ustedes se los apropien. Razón por la cual nosotros tenemos que identificar que el niño es muy diferente del adulto y este también se va a dividir en diferentes grupos etarios. El recién nacido que comprende entre los 0 a 28 días, y cuando hablamos de lactante quiere decir que es un periodo entre el primer mes de nacido hasta los 24 meses. Este periodo de lactante se divide a su vez en lactante menor entre el primer mes hasta el primer año de vida y lactante mayor desde el primer año hasta el segundo año de vida. Cuando hablamos de la fase preescolar, hablamos desde entre los 2 a 6 años. Fase escolar de entre los 7 a 10 años y de la adolescencia desde los 11 hasta los 19 años. Esta parte es un poco controvertida porque tiene que ver mucho en relación con la maduración esquelética en relación a lo que corresponde a nuestra cátedra o a la formación de los caracteres sexuales secundarios. Además que la mujer llega mucho más antes a culminar este periodo de desarrollo que el varón, justamente por el inicio de la actividad hormonal que ustedes ya conocen. De otro modo, esto puede oscilar. Ahora, cuando yo realizaba mi curso de subespecialidad, nosotros teníamos un esqueletito, un esqueleto de un infante que estaba muy bien querido y muy bien protegido por las secretarias, el personal manual, y pues le dejaban ofrendas en Día de Muertos. Pueden ver, ver acá, la hija de la secretaria dejó este bonito dibujo al esqueletito que estaba apodado como Juanito. Juanito cuidaba el servicio de deformidades neuromusculares del Instituto Nacional de Rehabilitación en Ciudad de México. Llamaba mucho la atención que un esqueleto de un niño estuviera cuidando todo un piso, y esto se debe a que la creencia en muchas culturas indican que los niños son puros y que su alma y su espíritu, incluso donde estuvo residiendo antes, atrae buenos espíritus y buenas vibras, razón por la cual el esqueleto de un niño también es muy puro y muy inocente y se diferencia mucho a la de un adulto, razón por la cual las diferencias entre adulto y niño son que los huesos en el niño son más elásticos, razón por la cual incluso puede adquirir patrones de fractura que son exclusivos de este momento de la vida. Vamos a ver más adelante. Yo les daba el ejemplo a mis estudiantes o a algunos con los que llegaba a compartir que si ustedes se paran en la azotea de la Facultad de Medicina de su universidad y lanzan desde la misma altura y al mismo tiempo un vaso de vidrio y un vaso de plástico, ustedes imaginarse dando la respuesta cuál sería el vaso que va a sufrir más daño. Y la mayoría acertaba en la que el vaso de vidrio iba a ser fragmentado en varios pedazos o iba a romperse de tal modo que iba a ser irreconocible. Y el vaso de plástico a lo mucho iba a sufrir una rajadura o pues una bolladura. Esto por el mismo hecho de que el vaso de vidrio tiene una capacidad menos elástica para recibir el daño y un vaso de plástico, perdón, pues tiene la capacidad de absorber más la fuerza de impacto. Y ocurre lo mismo en el hueso del niño, que está conformado mayormente por agua y cuenta con los cartílagos de crecimiento, además de esa zona característica de los huesos largos en los niños que la conocemos como epífisis. Además que los niños, a medida que van progresando, desde recién nacido hasta adolescente, los huesos se van osificando, vale decir que están comunicados por puentes de cartílago. Esos puentes de cartílago, que se llaman también centros de osificación primario o secundario, pues van fusionando esos huesos.
sea, no es nada raro encontrar que en una tabla de curiosidades del cuerpo humano digan que el niño tiene más huesos que el adulto. Y esto es porque a medida que van progresando en edad, los huesos se van fusionando. El más claro ejemplo es el hueso ilíaco, que se fusiona a nivel del cartílago trirradiado, el ilíaco, el pubis y el isquion. Ese cartílago trirradiado es el punto de encuentro, la frontera entre estos tres huesos originales que al fusionarse, al osificarse, van a formar el hueso pelvis o el hueso ilíaco. Otra de las diferencias entre un adulto y un niño en relación a su esqueleto es que la capa que recubre el hueso, sea largo, corto, irregular, se llama periósteo, que va a estar, en su contenido va a estar en rica abundancia en vasos y en nervios. En el niño es muchísimo más grueso, razón por la cual la vascularización es más gruesa. Y al mismo tiempo, al ser un envoltorio grueso, el segmento, el tejido óseo o el hueso del niño sufre un impacto traumático que genera ruptura de sus corticales, el periósteo actúa a manera de una envoltura que evita el desplazamiento y al ser más grueso también actúa como una almohadilla protectora contra impacto, disipando la energía. Entonces, si un periósteo es grueso, se produce la fractura, pero la energía se va disipando, se va haciendo cada vez menor y trata de mitigar mayor daño en la cortical contralateral que se relaciona con el mecanismo de trauma, o el periósteo grueso mantiene la estabilidad de los trazos fracturarios. Entonces, esta es una diferencia muy importante. De nuevo, el mismo ejemplo del vaso de vidrio versus el vaso de plástico. El vaso de vidrio sería un hueso de un adulto o de un adulto mayor, que el periósteo va adelgazándose a medida que progresamos en edad. El vaso de plástico, por otro lado, tendría un periósteo bastante grueso, lo que permitiría menor deformidad y menor ruptura y solución de continuidad en su integridad. También el hueso del niño, a diferencia del adulto, tiene las fisis íntegras, que son los cartílagos de crecimiento, que prácticamente dirigen hacia dónde y en qué dirección va a ir creciendo este hueso. Además que permite la remodelación ósea, que es bastante espectacular en los niños. Es muy diferente tener una fase de remodelación en un adulto que tener en el mismo niño. Además que las fases de remodelación obedecen también al alineamiento en el cual se va a mover la articulación. Vale decir que una remodelación se produce mucho más rápido y mucho más completa en el plano de movilización de una articulación. Esto más que todo en el plano sagital para extremidades superiores y en el plano coronal para extremidades inferiores. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que si estamos hablando de fisis, tenemos que apropiarnos de una clasificación que es exclusiva de los niños, que es la clasificación de Salter y Harris, que es parte de su componente que ustedes tienen que aprender y que lo vamos a ver más adelante. Dentro de la epidemiología, en el año 2015, el Central Diseases Control reportó que cerca de 10.000 muertes en niños ocurrieron entre los 0 a los 18 años por causas inintencionales, vale decir, accidentes caseros, accidentes de tránsito o accidentes deportivos. Sin embargo, esta mortalidad es muy pequeña y esta mortalidad se debe a que la respuesta al trauma del niño es muy diferente a la del adulto. Si bien los dos sufren el mismo mecanismo lesional, el niño tiene mejores mecanismos de compensación para responder a ese trauma, muy diferente a la del adulto. Incluso las infecciones superficiales y profundas pueden ser controladas y muy bien tratadas en los niños por la respuesta a los fármacos, las respuestas a las terapias quirúrgicas propuestas, etcétera, en relación a la de un adulto. Por eso la mortalidad es más baja en relación al otro pico o a la otra bimodalidad que se presenta en accidentes inintencionales en individuos a partir de los 18 años, donde la mortalidad va ascendiendo y se va asociando a comorbilidades o a morbilidades. Además, se dieron, por ejemplo, en un periodo entre el año 2000 a 2005, se dieron 7.5 millones de lesiones inintencionales no fatales, o sea, es bastante. Y eso se debe a que el niño, en su afán de ser niño,
juega, explora, es curioso, pues sufre lesiones que pueden salir del control de sus padres y provocando traumatismos en el sistema musculoesquelético. Entonces es bastante, 7.5 millones solo en Estados Unidos, solo niños. Ahora, si ustedes analizan esta tabla, que han hecho un estudio en varios países, entre ellos dos de Europa, Reino Unido, España, Estados Unidos y Canadá, y han estudiado la incidencia en relación al sexo y en pacientes en edad infantil. Vale decir que desde 1993 hasta el año 2007, el sexo que tiene mayor frecuencia a lesionarse es el masculino, seguido del femenino. Pero esto ha sido valorado en una fractura, la incidencia de fracturas en cada 10.000 habitantes. Y la curva tiende a ascender a medida que progresan los años, principalmente en los varones. Además, también se ha hecho en el mismo estudio, publicado por estos autores, han encontrado que la proporción, el porcentaje en relación al mecanismo lesional, han encontrado que un 24% se debe a caídas sobre su plano de sustento, pues realizando actividad, qué sé yo, jugando, haciendo actividad deportiva, porque los niños también pues están muy comprometidos en sus deportes, sus actividades físicas. El otro 24% se relacionan principalmente a colisión con otros objetos, por ejemplo, ellos corriendo o en aquellos niños que viven en ranchos o en lugares más abiertos, colisión con otros animales, tal vez el perro o el caballo. Luego han encontrado también que en un 23% se relacionó a precipitaciones, quiere decir caídas de más de su altura, no caídas sobre su plano de sustento, que es diferente a una precipitación, en la cual ya la altura es mayor a la del individuo. Un 12% se encontró relacionado con accidentes automotrices, que es muy diferente a la encontrada en adultos, donde la incidencia es altísima, la proporción es altísima. Luego, pues, precipitaciones por caídas sobre cerros, montañas, un 11%, aplastamientos, cortes o atrapamientos, un 3%, y ese 3% que se corresponde a otras causas de mecanismo lesional se deben a maltrato infantil. Entonces, pues tenemos ese porcentaje en proporción en relación al mecanismo lesional en este estudio que han hecho estos autores. En el Hospital del Niño, donde se ve toda patología que afecta a este momento de la vida, pues el servicio de ortopedia infantil cuenta con excelentes profesionales. Fueron mis maestros, yo los reconozco y los aprecio mucho, el doctor Fuentes, al doctor Araos, al doctor Uruchi. Ellos pues me enseñaron bastante bien y siempre preconizaban estos conceptos. La evolución clínica en ortopedia infantil se realiza mediante la anamnesis y la exploración, pero estas son muy diferentes a las de un adulto, y esto se debe a la imposibilidad de comunicación con el paciente. O no saben hablar, o están muy nerviosos, o te tienen miedo, o tienden a exagerar la sintomatología, o tienden a exagerar el cuadro clínico, o se restringen. En el momento en el que se restringen, tú puedes empezar a sospechar agresión física por los familiares. La historia del nacimiento del niño, la historia del desarrollo de los antecedentes familiares, tiene una influencia significativa en el diagnóstico de ciertos problemas ortopédicos, porque no todos los niños que ustedes van a ver en la consulta de ortopedia y traumatología van a venir por fracturas, pero esto es muy importante a tomar en cuenta. El capítulo sobre fracturas, así que nos vamos a ir enfocando o vamos a ir dirigiendo la charla netamente a las fracturas. La mayoría de las veces se obtiene información de los padres, y no es de los testigos, de los familiares, o del individuo que ha estado cerca o ha sido ha estado como acto presencial en el momento de ocurrido el evento traumático. El niño, como les digo, es muy difícil que les dé información. Tendría que estar muy cerca a la edad de adolescente para que les pueda brindar información, y así muchas veces hay que ponerlo sobre tela de juicio. No es lo mismo entrevistar a un adulto que entrevistar a un niño. El niño no cuenta con un vocabulario más amplio y no te puede detallar qué es lo que ha ocurrido, a diferencia de lo que ocurre con un adulto. Las condiciones indoloras señalan una ruta de mayor investigación. De nuevo, insisto, ese pequeño 3% que hemos encontrado en este estudio de investigación realizado en países de primer mundo
Imaginarse que un 3% en países de primer mundo hay causas de lesión por maltrato infantil, en Bolivia sería un poco más, ¿ok? Entonces, causas indoloras que ustedes puedan encontrar relacionadas con deformidades, placas radiográficas alteradas, desbalance en la marcha, desbalance en la funcionalidad de las extremidades superiores, pues a ustedes los orienta y los justifica hacer una investigación más prolija. Y eso lo van a llevar, de acuerdo, vayan avanzando y progresando en los diferentes años de la carrera de medicina. Pero en lo que nos compete a nosotros es fracturas. De nuevo, insisto, estamos hablando sobre fracturas en los niños. La aparición de los síntomas o el momento exacto a menudo se desconoce, porque de nuevo volvemos a lo mismo. A veces la fuente de información no es confiable porque es un niño. Esta fuente de información tiene una característica bimodal, vale decir que no puedes confiar mucho en un niño a la hora de hacer tu historia clínica y tampoco puedes confiar mucho en un anciano a la hora de hacer tu historia clínica. En los dos puede variar la información, no puede ser precisa y no puede ser exacta. Uno porque puede mentir o ocultar cosas y el otro por su capacidad para retener la información a corto plazo. Entonces, en las fracturas, esto ocurre lo contrario. Los síntomas van a llegar ese momento. Niño que se acaba de caer no va a aguantar el dolor y más aún si eso ocurrió de manera inintencional. Vale decir un accidente, una caída, qué sé yo. Si ocurre de manera intencional, la fractura va a ser, la sintomatología del niño va a ser ocultada por el padre de familia o el agresor, razón por la cual la mayoría de veces de sus casos, las fracturas agudas en niños no les van a llegar en las primeras 12 horas a más tardar. Esto en hospitales públicos, seguramente en seguridad social o en seguridad privada o en atención clínica privada va a ser mucho más rápido. Entonces tienen que tomar en cuenta ese detalle. Las fracturas en los niños no esperan, son demasiado aparatosas, implican un estrés social y un estrés familiar también, entonces pues casi siempre les va a llevar muy aguda la fractura. Cuando ya ocurren accidentes de tránsito, cosa que sucede y van a ver, siempre tienen que tomar en cuenta la evaluación inicial, la reanimación y el transporte, basándonos sobre lo que nos dijo el ATLS, el ABC, que es manejar una vía aérea, asegurarse que el individuo esté respirando y una adecuada circulación. Vale decir que la atención y cuidados iniciales deben darse prioridad a los que tienen amenaza con riesgo de muerte. Esto ocurre muy pocas veces en el niño. Insisto, la respuesta al trauma y al politrauma en el niño es muy diferente a la del adulto. El manejo es multidisciplinario. Una vez el niño con patología traumática ingresa a un servicio de emergencias, tiene que ser manejado por el famoso dragón de las tres cabezas, encabezando el emergenciólogo ortopédico, luego el cirujano pediátrico y luego el ortopedista infantil. Todos estos tienen como fin estabilizar al paciente y devolver la mayor funcionalidad al individuo. De otro modo, si nosotros contraponemos a un individuo, a un adulto, pues el manejo ya requiere incluso muchas más especialidades. Y esas especialidades y este manejo en conjunto se va sumando si este individuo tiene comorbilidades, las cuales tienen que ser compensadas o tienen que ser controladas para evitar la mortalidad. Pues en los niños ocurre lo contrario. De nuevo, insisto, los niños no responden de la misma manera al trauma que en el adulto, pero si ustedes tienen un paciente politrauma, tienen que evitar la famosa triada de la muerte, que consiste en una acidosis, una hipotermia y una coagulopatía por consumo. Esto pues se corrige pues, transfundiendo sangre, que por cierto, en datos de shock hipovolémico en los niños, las manifestaciones clínicas tardan mucho más en manifestarse porque el cuerpo del niño en respuesta al trauma compensa bastante bien. Pero pues estas son las características principales de un niño politrauma. Otra de las diferencias, volviendo de nuevo a las diferencias entre adulto y niño en relación al esqueleto óseo, es que en el adulto, un hueso largo, por ejemplo, se va a caracterizar por presentar una metáfisis distal, una metáfisis proximal y una diáfisis en el medio de ambas metáfisis. En el niño esta particularidad se representa de la siguiente manera. Una metáfisis que está en crecimiento, que va a estar comunicada hacia una epífisis a través del cartílago de crecimiento o fisis. La diáfisis va a estar todavía presente y los centros de osificación primarios y secundarios que van a ir apareciendo. Las fisis son los cartílagos de crecimiento y como lo dijimos al principio, se encargan de mantener el control, crecimiento de los huesos largos.
Esta epífisis es una estructura única y esencial para lograr el crecimiento de los huesos largos. Las lesiones en las epífisis representan el 30% de la lesión en los huesos largos, vale decir que el resto se encuentra en la diáfisis. Entonces, cualquier fractura que se localice en este extremo o en este otro extremo, estamos hablando de fractura epifisiaria en los huesos largos, en los niños. Entonces, el trauma esquelético pediátrico directo es la causa más común de las lesiones epifisiarias. Las fracturas pediátricas tienden a ocurrir con menor energía que las encontradas en las fracturas en adultos. ¿Por qué? Porque los adultos manejan instrumental pesado, manejan automóvil, manejan transporte por mar, manejan transporte por vía aérea, trabajan con herramientas que incluso pueden lesionar severamente otros sistemas, y el niño no. El niño se fractura o se lesiona jugando, generalmente, o pues lo lesionan por una agresión que tampoco es de alta energía. Los mecanismos de lesión son pues resultados por compresión, torsión, flexión. Sutilmente las epífisis se pueden lesionar por lesiones aplastantes, y esto nos van a dar trazos fracturarios o patrones fracturarios exclusivos de este grupo etario. Entonces tenemos que identificar a la epífisis desde el punto de vista anatómico, histológico, en zonas muy bien reconocidas y muy bien identificadas. Yendo de manera grosa, la epífisis presentaría todo lo que está en relación con la superficie articular, que va a estar dividida del resto de la metáfisis por la fisis o el cartílago de crecimiento. Esta metáfisis tiene hueso trabecular y que luego se va perdiendo esta trabeculación para volverse en un tipo de hueso cortical, y se va a continuar con la diáfisis. Desde el punto de vista histológico es muy importante reconocer que la zona de reserva es la más próxima a la epífisis. Vale decir que esta zona de reserva es muy importante porque está protegiendo a la zona proliferativa, y debajo de esta se encuentra la zona hipertrófica, que se va a caracterizar por tener una matriz mineralizada. Aquí el hueso ya está más compacto, más resistente, etcétera. Pero pues esta zona hipertrófica, de acuerdo a lo que nos dice Robertson, ha sido identificada como zona de maduración, una zona de degeneración o zona de apoptosis, y una zona de calcificación provisional que se encuentra muy cerca a la zona de calcificación, vale decir, muy cerca al hueso cortical. Entonces, la epífisis de un orden es un orden, es una estructura muy ordenada, con capas de condrocitos y una matriz extracelular que histológicamente se puede dividir en estas zonas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, porque a medida que la lesión atraviesa la fisis y va comprometiendo estas capas, el pronóstico es malo, el crecimiento también, y pueden presentarse deformidades angulares. Entonces, en este esquema que está resumido todo lo que acabamos de hablar sobre la epífisis, tenemos que entender que en la zona de reserva están células en reposo, vale decir que son condrocitos que no están en actividad, pero sí están formando matriz extracelular. La zona proliferativa es donde ya estos condrocitos empiezan la multiplicación, y obviamente la matriz extracelular va aumentando en tamaño y en cantidad. La zona de hipertrofia, en donde estos condrocitos ya se hacen de mayor tamaño, con mayor capacidad para la formación de la matriz extracelular, y a medida que estos células se van creciendo en tamaño, también se van bañando pues, en matriz extracelular, y se va calcificando, logrando una zona de osificación. Vale decir que este cartílago fisiario tiende a cerrar a medida que el hueso va creciendo. Mientras más actividad exista en la zona proliferativa, mayor calcificación va a haber, por lo tanto, este cartílago de crecimiento se va a cerrar. Durante el crecimiento van a producirse dos tipos de lesiones traumáticas. Estamos hablando de niños, no de adultos. Por un lado, las fracturas de las regiones diafisiarias y metafisiarias, que también pueden estar presentes en los niños, como ven en esta radiografía. Una fractura de la diáfisis de la tibia izquierda, un trazo espiroideo no desplazado, netamente localizado en la diáfisis de la tibia, y otro son lesiones que se dan a través del cartílago de crecimiento, también llamadas la epifisiolisis. Ustedes ven esta línea, esta es exclusiva de los niños, igual lo ven acá, esta línea. Esto representa el cartílago de crecimiento. En el adulto, ustedes van a encontrar una línea esclerótica que corresponde a la cicatriz fisiaria. Vale decir que es un recuerdo que le dejó el cartílago de crecimiento al adulto
diciendo, bueno, pues ya crecí, ahora me cierro y me calcifico, como ven aquí. Esta zona de osificación vendría a ser la cicatriz facial en el adulto, pero en el niño vemos aquí una línea bastante bien identificada con las zonas de calcificación también aquí marcadas, unas líneas de esclerosis y este tipo de lesiones en la epífisis distal, en este caso, ¿no? En la epífisis distal de la tibia y del peroné se llaman epifisiolisis, o sea, ruptura o daño en la fisis o en el cartílago de crecimiento. ¿Cuál de estas dos tiene mayor severidad? Por supuesto esta, porque la fisis es la maestra de la orquesta llamada crecimiento longitudinal del tejido óseo. Si existe una lesión a nivel del cartílago de crecimiento, el hueso no va a crecer o va a crecer de forma desigual dependiendo dónde ocurrió el trauma. Razón por la cual cuando hablamos de fracturas localizadas en las diáfisis de los huesos largos en los niños, tenemos patrones fracturarios exclusivos que no van a estar presentes en el adulto por las razones que ya hemos expuesto antes. Un periósteo demasiado grueso y una mayor resistencia al trauma, una mayor elasticidad. Entonces, tenemos las fracturas en green stick, porque se relacionan cuando ustedes agarran el palito de una planta y lo quebran, un lado va a estar íntegro y el otro va a estar quebrado. Es una fractura incompleta, angulada, parcial. Esta fractura también se llama interperiostal porque esto denota que el periósteo todavía no ha sido interrumpido. Aquí están viendo el clásico ejemplo de una fractura en tallo verde en el peroné, donde ven una cortical conservada y la aorta cortical interrumpida. Esto se da generalmente por mecanismos de trauma e inflexión. Esto no se puede dar en el adulto porque el periósteo en el adulto no es tan grueso como en el niño. Luego tenemos las famosas fracturas en rodete o las fracturas en torus. Estos se dan con mecanismo de compresión axial. El clásico ejemplo es la que se encuentran ustedes en el radio distal, en la cual se encuentra una cortical abombada o arrugada y puede darse que la cortical opuesta se mantenga íntegra o también se encuentre comprometida, esto debido a la fuerza de tensión. Estas son las famosas fracturas en torus. Entonces, estas las encontramos con mayor frecuencia en los niños. Y bueno, pues cuando hablamos de clasificación, hablamos de, sin lugar a dudas, de la mejor, de la que ustedes tienen que apropiarse, que es la clasificación de Salter-Harris, que denota daño en la placa de crecimiento. Recuerden, fracturas diaficiales y metafisiarias pueden darse en el niño y en el adulto, pero cuando hablamos de fracturas epifisiarias con lesión en el cartílago de crecimiento o epifisiolisis, tenemos que apropiarnos de la clasificación de Salter-Harris, porque esto es sumamente importante. Entonces aquí de una manera esquemática bastante burlesca, ustedes tienen del tipo 1 al tipo 5, que va de menor severidad a mucho mayor severidad, de mejor pronóstico a el peor pronóstico posible. Entonces, incluso están viendo aquí de manera burlesca cómo se ve el hueso y esto tiene toda una razón de ser. Razón por la cual la clasificación de Salter y Harris fue dividida en 5 tipos. A estos 5 tipos se añadieron 2 más, de acuerdo a Ogden. Ogden fue un investigador bastante concentrado en las lesiones del cartílago de crecimiento, pero habían tipos de lesiones del mismo que no podían ser descritas en la clasificación de Salter y Harris, por eso añadió el tipo 6, posteriormente otros autores como Adams añadieron hasta el tipo 9, pero pues para términos didácticos nosotros vamos a llevar hasta el tipo 5. El del tipo 6 y el del tipo 7 lo podemos ver, lo podemos analizar, pero las que ustedes sí o sí tienen que saber e identificar son una fractura Salter-Harris tipo 1, en la cual la fractura pasa a través de la placa de crecimiento, pero entre las zonas de la zona hipertrófica y la zona de reserva. Esta es una fractura en la cual no hay compromiso metafisiario ni articular completo, es como si se hubieran distraído los fragmentos. En una Salter-Harris tipo 2 hay una lesión como en cizalla, pero que corresponde a la región metafisiaria del hueso afectado. A este fragmento se le llama el de tipo Thurston-Holland, representa el mayor porcentaje de fracturas fisiarias de acuerdo a la clasificación de Salter-Harris, y pues esta no involucra zonas de crecimiento en el cartílago como tal, en el cartílago de crecimiento, y pues tiene un pronóstico bastante bueno también. La de tipo 3 es una fractura que también compromete el cartílago de crecimiento, pero hay una separación
de la superficie articular con el resto del tejido óseo, con el resto del segmento. Esta fractura atraviesa todas las zonas de crecimiento del cartílago como tal. Y si la reducción no es perfecta, vale decir, si no hay una reducción anatómica, como lo que se ha propuesto en la AO, entonces el pronóstico es muy malo, porque aquí ya estamos hablando de una fractura articular. Recuerden que estamos subiendo de severidad en relación a la clasificación de Salter-Harris. Una Salter-Harris 4 es cuando ya el trazo fracturario abarca desde metáfisis, fisis y superficie articular, vale decir, el cartílago de crecimiento está comprometido en su totalidad. Cuando hablamos de una Salter-Harris tipo 5, que este es de muy difícil diagnóstico y por suerte no es muy frecuente, hablamos de una lesión completa, total, e incluso no visible en las placas radiográficas del cartílago de crecimiento, y esto solo vamos a ver cuando haya un crecimiento desigual en el plano, en diferentes planos, puede ser en el coronal, o puede ser en dos planos, o un arresto en el crecimiento, vale decir que ese hueso ya no va a crecer. Entonces, estas Salter-Harris tipo 5 no van a encontrar en ejemplo radiográfico, solamente van a encontrar que como hay daño en el cartílago oficiario y respondiendo a la respuesta de inflamación, este se va a cerrar y el hueso ya no va a crecer más. En una Salter-Harris tipo 6, que por cierto no es necesario que la aprendan de memoria, pero es necesario que sepan que existe, porque a ustedes llegan hasta la Salter-Harris tipo 5, es una fractura punción que va a comprometer la zona de Ranvier. Esta zona de Ranvier tiene receptores exquisitos que permiten el crecimiento del hueso de manera circunferencial. Es un anillo pericondral altamente vascularizado y altamente especializado. Entonces, estas fracturas por abulsión pues las van a encontrar en sitios donde existe inserción tendinosa o inserción ligamentaria que por mecanismos de trauma indirecto de alta energía o en vez de romperse el ligamento o el tendón, pues terminan llevándose un fragmento de hueso. Esto pues también requiere tratamiento quirúrgico porque está despegado completamente esta zona de Ranvier del resto de la vascularización que tiene la red vascular metafisiaria y epifisiaria como tal. Y esta Salter-Harris tipo 7 es muy dramática, me ha tomado por sorpresa cuando yo era médico residente en el Hospital del Niño porque son pues lesiones por amoladora o lesiones cortantes o lesiones abrasivas, pues prácticamente muy asociadas a fracturas expuestas. Como ustedes están viendo en el esquema, se ha perdido un segmento del cartílago de crecimiento junto con una porción de la metáfisis y de la epífisis. Esta es una lesión muy seria y pues aquí ya está comprometido el crecimiento del hueso en el plano coronal. Entonces, muy importante saber reconocer que esta se puede presentar en fracturas expuestas o en lesiones abrasivas muy fuertes. Pues la clasificación de Salter-Harris, si bien es útil, es válida para ustedes, porque les permite describir el tipo de patrón fracturario y apropiarse de esta clasificación para darle severidad, tiene una limitación, y la limitación justamente es esta, porque uno muy difícilmente puede diferenciar una Salter-Harris tipo 1 de una Salter-Harris tipo 5, o incluso con el antecedente traumático uno puede encontrarse con una Salter-Harris tipo 5 que no puede diagnosticar radiográficamente porque es muy difícil. El resultado o la secuela o la complicación de una Salter-Harris tipo 5 la van a ver después de un tiempo cuando este cartílago se ha cerrado y la discrepancia de la extremidad en el crecimiento longitudinal se ve interrumpida o se empieza a manifestar un arresto del cartílago asfixiario y se instala una deformidad angular. El de tipo 1, como ya habíamos visto, pues para que nunca se olviden, esta es una fractura por deslizamiento que ocurre solo en la placa de crecimiento, bueno, solo en el cartílago de crecimiento. Atraviesa solamente la fisis, no hay compromiso en metáfisis ni en epífisis. Esta fractura de Salter-Harris tipo 1 no ocurre cuando la placa de crecimiento ya está fusionada, vale decir cuando ya ha cesado el crecimiento. Tiene un buen pronóstico siempre y cuando se la resuelva a tiempo. Si ustedes ven esta radiografía, aquí hay como una forma de semiluna que correspondería a la cabeza del húmero, y aquí está el cartílago de crecimiento, completamente separado y en discontinuidad con el resto del tejido. Esto es una lesión de tipo 1 porque no hay una fractura que comprometa la metáfisis del húmero proximal
o una fractura que comprometa la epífisis del húmero proximal, razón por la cual esta es una tipo 1, que se tiene que resolver lo más antes posible, pues justamente para evitar esas secuelas que hemos hablado. Entonces, esto sería una epifisiolisis de húmero proximal. Aquí vemos otro ejemplo, donde vemos los cartílagos de crecimiento en la falange media, y aquí en el cartílago de crecimiento en la falange distal, vemos que si hay una separación y un desplazamiento menor al 50%, que se confirma por la placa radiográfica, solamente imaginarse que acá está el cartílago de crecimiento muy delgadito y acá está separado, deslizamiento, separación. Entonces, una vez corregido esto, el pronóstico es muy bueno. A veces, muchas veces no es necesario recurrir a más que una reducción cerrada y van demasiado bien. Las de tipo 2, y esto es pregunta de parcial, son las Salter-Harris tipo 2, el famoso fragmento de Thurston-Holland, donde el mecanismo lesional atraviesa el cartílago de crecimiento y se extiende hacia la región metafisiaria, dando la impresión de un triángulo, de una solución de continuidad triangular. Aquí ven una radiografía anteroposterior de tobillo derecho, donde ven el famoso fragmento de Thurston-Holland. La fisis está comprometida, pero no está comprometida la epífisis. De igual modo, aquí ven el famoso fragmento de Thurston-Holland. Entonces, representa afortunadamente cerca del 75% de todas las fracturas, razón por la cual es la más común. Y como ya les dije, atraviesa la fisis, pero la fisis y la metafisis, pero no la epífisis. Continuando con la de tipo 3, esta representa entre el 7 al 10% de todas las lesiones fisiarias y como para que nunca lo olviden, se encuentra por debajo del cartílago de crecimiento, vale decir, el mecanismo de trauma viene por acá, lo rompe la superficie articular y se extiende por la fisis. Puede ser multifragmentaria, pueden ser en varios fragmentos. Aquí ven una tomografía en un corte coronal de un tobillo, donde aquí está el cartílago de crecimiento, y se ve interrumpido y la fractura se extiende hacia la superficie articular. Entonces, esta es una lesión tipo 3. Ahora, tipo 2 más tipo 3 nos dan un tipo 4 porque ya compromete metáfisis, fisis y epífisis. Es una fractura articular, intraarticular, completa y representa el 10% de todas las lesiones. Pues aquí lo estamos viendo completa en toda la base del primer metatarsiano. Y una fractura de tipo 5 que, como les dije, es muy difícil de diagnosticar por radiografía. Aquí solamente estamos viendo la secuela, vale decir que entre la segunda, el tercer mes de ocurrido el trauma ya está cerrado este cartílago, cuando no debería darse de este modo. Ustedes pueden realizar el diagnóstico tomando placas radiográficas comparativas, vale decir, de ambas articulaciones para ver la integridad del cartílago de crecimiento. Esto ocurre cerca del 1%, se da por aplastamiento, un mecanismo de fuerza compresivo o axial, donde toda la placa o un buen porcentaje de la placa está dañada, la circulación se ve interrumpida, los condrocitos que se mantienen ahí en la capa de reserva van muriendo, y no por apoptosis, sino van muriendo por el mismo mecanismo lesional y por la isquemia generada por el compromiso vascular, y pues se arresta el cartílago, se calcifica y el hueso deja de crecer. Esta es la que tiene peor pronóstico, pero como les dije, la de Salter-Harris no tiene, no te va a predecir el daño, solamente te va a servir para describir el tipo de fractura, razón por la cual como pronóstico, esa es una limitación en la clasificación de Salter-Harris, justamente por la de tipo 5. Ahora, cuando hablamos de fracturas en los diferentes segmentos, tenemos que apropiarnos de las que son más frecuentes, ¿ok? En las fracturas de extremidad superior del número proximal, el mecanismo lesional que ustedes van a encontrar con mayor frecuencia van a ser que el obstetra, al ayudar a la madre a realizar el trabajo de parto, pues va a generar un mecanismo de hiperextensión en el brazo, provocando una fractura en el número proximal, pero de tipo Salter-Harris 1, o sea, solamente deslizamiento del cartílago fisiario. En niños ya más grandes, pues las caídas, accidentes de tránsito o actividades deportivas se asocian a fracturas localizadas en ese segmento. Las fracturas fisiarias, la epífisis, cuando es deformada, cuando existen fracturas en la epífisis, generalmente ese segmento proximal, vale decir, todo esto se va a deformar en flexión, en aducción y en leve rotación interna, esto por la inserción principalmente del teres menor, que nos va a conferir esta clásica actitud presentada cuando es mucho mayor el compromiso. Por ejemplo, aquí tenemos una
fractura Salter-Harris tipo 1. Pero aquí ya tenemos mayor compromiso, tenemos compromiso de la metáfisis, una Salter-Harris tipo 2. Entonces, como hay mayor desplazamiento, mayor compromiso del cartílago de crecimiento y del tejido óseo, pues se pueden presentar estas deformidades. Y clínicamente se va a manifestar justamente por eso, porque el paciente va a tender a tender a hacer una aducción y pues rotar externamente, discretamente también la extremidad superior. El tratamiento generalmente es conservador, pero tenemos que apropiarnos de la clasificación de Neer y Hotwitz, en las que nos dice que de acuerdo al porcentaje de desplazamiento en relación al diámetro de la diáfisis del húmero, podemos indicar tratamiento quirúrgico o tratamiento conservador. La regla, la indicación para un tratamiento conservador se basa en que exista un desplazamiento menor a 5 milímetros del cartílago de crecimiento. Aquí pues tenemos un desplazamiento de menos de 5 milímetros, entonces este paciente puede ir muy bien solamente con una inmovilización, una pinza de pastelero o un vendaje de Salt. Cuando el desplazamiento de la fisis es menor al tercio encontrado en el diámetro de la diáfisis del húmero, pues también se puede indicar tratamiento conservador. Sin embargo, en un tipo 3, donde ya existe un desplazamiento de los 2/3 medidos del diámetro del diáfisis del húmero, o es mayor, las de tipo 4, igual el tratamiento es conservador, pero este se realiza en quirófano porque ustedes o el cirujano ortopedista va a manipular los fragmentos y bajo intensificador de imágenes va a alinear ese cartílago de crecimiento, o sea, los fragmentos fracturarios, y va a colocar la inmovilización adecuada. Entonces es muy importante saber clasificar. La clavícula se rompe muchísimo en los niños. Fines de semana llegan al menos 2 a 3 por día en los servicios de emergencia en un día común y corriente. Ya pues en días del peatón o en el día del niño llegan con muchísima más frecuencia porque tienen libertad para corretear, jugar, etc. Entonces estos niños pues llegan con bastante dolor, bastante limitación, la deformidad está instalada, es de muy fácil diagnóstico, nomás piden la radiografía por términos médicos legales e inician el tratamiento, porque en casi todos los casos, independientemente si se localiza en clavícula distal, en clavícula proximal o en la diáfisis de la clavícula, el tratamiento es conservador a base de un vendaje en 8 de guarismo y en el caso de los recién nacidos, con un vendaje simple de brazo, uno que esté con el brazo pegado al tórax y permita la consolidación de la fractura. Recuerden que los niños tienen la capacidad para remodelación. Pueden que esos fragmentos estén angulados, pero porque existe todavía cartílago de crecimiento y ese hueso va a ir creciendo, por las fuerzas tensionales y por los movimientos de las articulaciones, este hueso se va a ir alineando, corrigiendo pues la longitud y la deformidad. Entonces, es la capacidad también que tienen los niños de sanar sus fracturas. Se presenta el 90% de las fracturas en obstetricia lamentablemente se asocian a lesiones en el plexo braquial. Uno viendo la radiografía diría, pucha, se ha fracturado la clavícula, es lo más grave. No, pues lo más grave en un recién nacido que tiene fractura de clavícula es investigar si no tiene lesión en el plexo braquial, porque este puede quedar secuelado y una secuela funcional bastante seria. Pues el mecanismo lesional, como ya indicamos, es la hiperextensión o hiperabducción de los brazos al momento del trabajo de parto, y pues en segundo orden vienen los traumatismos directos o indirectos, los niños que juegan o los niños que reciben golpes contusos. Recuerden que un 23% también de las fracturas en los niños se asocian a que estos corriendo o caminando se chocan contra algo y pues provocan el traumatismo directo. Como les digo, el tratamiento es conservador y van bastante bien. Las clavículas en los niños no se operan. Las fracturas en extremidades superiores, hablando ahora de la diáfisis del húmero, fuera de que, de nuevo, insisto, y esto es muy importante, estamos hablando de que una fractura de clavícula de razones obstétricas es muy importante explorar el plexo braquial, pues lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos en nuestro servicio de emergencias un niño de 7 años de edad con esta fractura. Ucha, no, está angulada, el hueso está roto, pobrecito, ya. Pérula y llamen al ortopedista infantil. Tómense la molestia de revisar la parte neurológica, porque el 5% de las fracturas en diáfisis de húmero se asocian a lesión nerviosa, vale decir una neuropraxia del nervio radial, la famosa fractura de Holstein-Lewis, que representa menos del 5%, afortunadamente menos del 5% de las lesiones de este nervio asociados a fracturas de diáfisis del húmero, y se localizan principalmente en fracturas que se encuentran entre el tercio medio y el tercio distal de la diáfisis del húmero, ya sea indiferente por el mecanismo de trauma, ya sea directo o indirecto, o el patrón fracturario
sea oblicuo, transverso o espiroideo, el nervio radial puede quedar atrapado en ambos fragmentos. La fractura de Holten-Lewis se ha asociado mayormente a fracturas de trazo espiroideo, porque logran comprimir al nervio y pues ahí empiezan los problemas. Porque en el tercio medio, el canal de torsión deja de hacerse poco profundo y el nervio atraviesa el septo intermuscular y se hace más móvil, pudiendo quedar atrapado entre ambos fragmentos. Entonces, muy importante explorar la parte motora del nervio radial. Vale decir, si extiende la muñeca, si extiende llave dulce el pulgar, etc. Pues la indicación para una fractura en diáfisis de húmero, pues si es una fractura expuesta, si es politrauma o si existe datos de bueno, si es un codo flotante. Cuando hablamos de codo flotante es cuando existe una fractura en la diáfisis del húmero y fractura en la diáfisis del radio y el cúbito, razón por la cual el codo queda pues, a libre albedrío, no está comunicado del resto del cuerpo porque se ha interrumpido la comunicación que tiene con el hombro y la comunicación que tiene con la muñeca. Eso se llama codo flotante, es una emergencia en ortopedia, ya sea en adultos o en niños. Entonces es muy importante saber identificar eso. Además que también es indicación relativa de cirugía si existe datos de lesión nerviosa. La fractura de Holten-Lewis les puede dar datos de lesión nerviosa. Cuando ustedes optan por un tratamiento conservador, no importa si tienen esta angulación, una manipulación suave, gentil, a medida que ustedes colocan su inmovilización, puede corregir la deformidad. Incluso angulaciones de 30 grados son tolerables, son aceptadas en una fractura de diáfisis de húmero. La que ustedes pueden aplicar, y la que a mí más me gusta es colocar la férula en pinza de pastelero para pues dejarlo entre 2 a 3 semanas, esperar la consolidación, control semanal en espera de formación de callo e iniciar la rehabilitación con fortalecimiento muscular y recuperación de los arcos de movimiento pues a partir de la tercera semana, como les digo. Entonces esta es la forma de colocar la pinza de pastelero. Cuando se hagan los talleres en inmovilizaciones van a aprender. Es muy fácil, es muy bonito y pues sacan bastante provecho. A las fracturas de la extremidad superior, cuando hablamos de la fractura supracondilia del húmero, es bien importante reconocer que es una fractura casi exclusiva de los niños. Si yo les decía que llegaban de 2 a 3 fracturas de clavícula a la emergencia del hospital del niño, lugar donde yo me formé, las fracturas supracondilias les llega todos los días. Es el pan de cada día de un ortopedista infantil ver este tipo de niños que están corriendo, se caen con la mano en hiperextensión, el codo en extensión completa, sufren una solución de continuidad metafisiaria y dependiendo del grado y la fuerza de energía, pueden clasificarse desde tipo 1 a tipo 4. En el tipo 1 es una solución de continuidad en la región supracondilia que no está desplazada. En la de tipo 2 hay una angulación anterior, vale decir que la cortical posterior está actuando a manera de una bisagra. Si no saben qué es una bisagra, abran la puerta y van a ver, pues ahí la bisagra que va a estar conectada a ambos lados entre el marco de la puerta y la puerta a través de unos tornillos. A eso se llama bisagra. Entonces esto sería como una puerta porque la cortical posterior está íntegra. En una Garland tipo 3, esta bisagra posterior ya se vio interrumpida, ya está quebrada y hay desplazamiento en varias direcciones, dependiendo si hay compromiso perióstico posteromedial o posterolateral. Se puede clasificar en tipo 3A si es un desplazamiento posteromedial y un tipo 3B si es un desplazamiento posterolateral. Hasta aquí, si ustedes se dan cuenta, hemos ido subiendo de severidad, de una fractura no desplazada a una fractura que está angulada hacia anterior con una cortical posterior completa o el periósteo está completo hacia posterior y un tipo 3 que puede desplazarse tanto posteromedialmente como posterolateralmente. Dentro de esta subclasificación, si se desplaza posteromedialmente puede aprisionar al nervio mediano. Si se desplaza posterolateralmente puede atrapar a todos los nervios y principalmente a la arteria braquial, dándonos datos de hipoperfusión tisular y ahí se consideraría una verdadera emergencia. Razón por la cual una tipo 4, el desplazamiento de los fragmentos es en todas las direcciones, gran inestabilidad y requiere tratamiento quirúrgico de inmediato. Entonces, si se dan cuenta, hemos ido subiendo en severidad. Casi todas las fracturas supracondilias son candidatas de un tratamiento quirúrgico a través de enclavijado percutáneo. Entrando a las fracturas de extremidad inferior, cuando hablamos de la diáfisis de fémur, lamentablemente tenemos que enfocarnos en los niños con maltrato infantil. Y esto ocurre generalmente en aquellos en los cuales no pueden caminar, si se quejan no pueden ir donde quejarse porque no saben caminar, dependen de la madre para subsistir o de los padres o de los tutores. Entonces el hallazgo a veces es casual. Es muy importante hacer una investigación en el control de niño sano. Además,
Si hay una fractura en la diáfisis, en la diáfisis del fémur y el niño camina, igual se tiene que sospechar de maltrato infantil. Y ahí viene un poco su ojo clínico, inspección de la actitud del niño, la psique, la capacidad para interactuar con otros niños, la capacidad para interactuar con los padres, la capacidad de interactuar con ustedes. Los niños demasiado sumisos a veces generan demasiada sospecha de que algo no está ocurriendo bien en la casa. Y al momento de tomar en cuenta el tratamiento en una fractura de fémur, tienen que tomar en cuenta la edad, el tamaño del paciente, el tipo de energía, porque a mayor energía, mayor despegamiento de partes blandas, mayor desplazamiento, mayor compromiso del periósteo, o si es un paciente politraumatizado. Y en este algoritmo nosotros nos apropiamos de esas variables que antes hemos explicado. Por ejemplo, en un niño entre 0 a 6 meses, prácticamente nos apropiamos del tratamiento conservador, podemos utilizar un arnés de Pavlik, tracción cutánea si va a quedarse mucho tiempo internado el individuo, o un yeso circular pelvipérico. Entre los 6 meses a los 6 años también podemos optar por tratamiento conservador, pero también se nos sugiere la fijación externa que es mínimamente invasiva o las técnicas mínimamente invasivas para osteosíntesis. Luego, el aparato de yeso pelvipérico es una buena opción hasta los 6 años de edad, dependiendo si es un paciente politrauma, el grado de desplazamiento, entre otros. Ya cuando llegamos entre los 6 hasta los 11 años de edad, podemos apropiarnos de todos estos procedimientos para reducir la fractura y lograr la consolidación. Y fíjense que está en último lugar la colocación de un aparato pelvipérico. Si se dan cuenta, a medida que progresa en edad del individuo, ya las opciones de tratamiento quirúrgico agresivo, vale decir, a través de placas, tornillos o demás material metálico, se van haciendo, son más sensibles, son más indicación para resolver el problema. Y a partir de los 11 años de edad hasta la maduración esquelética, y se lo trata como si fuera un adulto, se pueden utilizar todos estos. Un clavo cefalomedular, los famosos clavos de titanio elástico, cualquier sea el procedimiento a través de una mínima incisión o la fijación externa en caso de un paciente politrauma o un paciente con fractura expuesta. Y esto se debe principalmente a que si nosotros vamos a emplear material metálico, corremos el riesgo de lesionar la fisis o corremos el riesgo de evitar el crecimiento del hueso largo, razón por la cual siempre se opta por esto. Además, a medida que progresa en edad del individuo, también va perdiendo la capacidad de la remodelación ósea. Entonces puede corregir muy poco algunos grados de deformidad angular que presenta después de una fractura. Ya pues, a partir de los 11 años hasta la maduración esquelética, al niño ya se lo trata como adulto. O sea, a la fractura en la diáfisis del fémur se la trata como si fuera una fractura en la diáfisis de un adulto. Entonces, ustedes ven esto, pues es un niño que tiene una fractura en la diáfisis del fémur, se coloca un yeso pelvipérico y esta pues consolida, y por la gran capacidad de resolución o la gran capacidad de remodelación ósea, esto pues se va a alinear y se va a corregir la deformidad. Aquí lo ven con un gran callo, un gran desplazamiento, uno diría, me lo han hecho mal, pero pues al poco tiempo se va remodelando y se va alineando. Este es el famoso arnés de Pavlik que se puede emplear en niños hasta los 6 meses de edad, y la literatura ahí dice que se puede tolerar hasta un acortamiento de 3 centímetros. Entonces, mayor a 3 centímetros o 2.5 centímetros, si tu niño es muy pequeño, se considera una contraindicación relativa para optarse por un tratamiento conservador. Se puede tolerar ciertos centímetros de acortamiento, pero tampoco mucho, no hay que exagerar. Entonces, realizan un control radiográfico cada semana por 3 semanas, evidencian la formación del callo y van retirando el aparato circular para iniciar, para devolver los arcos de movilidad al paciente. Y en el tratamiento quirúrgico ya hemos visto las diferentes opciones de tratamiento, desde la fijación externa, el enclavado cefalomedular con un clavo rígido, o el enclavado endomedular con un clavo elástico de titanio, o la aplicación de placas. Pero aquí la aplicación de placas es muy diferente a la del adulto. Se hace con la famosa técnica de mínimamente invasivo osteosíntesis, o sea, la técnica MIPO, que consiste en hacer pequeños abordajes donde se desliza la placa y de manera percutánea se colocan los tornillos. Esto para evitar la exposición al medio ambiente o al medio externo del foco fracturario, y se logra una reducción biológica. Y los clavos TENS, lo mismo ocurre, pues hacen pequeños abordajes para lograr controlar el ingreso de los clavos, obviamente bajo intensificador de imágenes. Por ejemplo, en estas fotografías, ustedes están viendo una fractura en la diáfisis distal del fémur que ha sido estabilizado con una placa de compresión dinámica, logrando la formación de un callo primario. Y acá por otro lado, callo primario. Recuerden bien esta imagen. Aquí no están viendo un callo exuberante, solamente están viendo el cierre de la herida y un poco de condensación ósea.
Acá en estas radiografías que van por tiempos, esto es en el momento de la fractura, en el primer día postoperatorio donde todavía se ve la fractura, se ven los clavos elásticos, no es lo mismo que un clavo rígido. Al segundo mes operatorio ya se ve el callo, osificación secundaria, que es muy diferente a la que nos da la placa. Aquí ya se ve abundante callo y pues al 14º se pueden sacar los clavos porque el niño va en crecimiento y pues puede causar molestia o intolerancia material y se lo retira y está completamente consolidado el fémur al 14º mes postoperatorio. Entonces esas son opciones de tratamiento que se pueden dar a las fracturas en diáfisis de fémur. Ahora, muy importante conocer esto, es las fracturas en tobillo en los niños adolescentes. Pues, como ustedes recordarán de su anterior parcial, la clasificación del Laugen-Hansen nos indica que nosotros podemos predecir cómo se ha producido el daño de acuerdo a la posición anatómica y a la fuerza aplicada en el pie, de acuerdo al patrón fracturario o a la localización de las fracturas en los dos huesos que conforman el tobillo, peroné y tibia. Entonces, esta es una ventaja teórica porque nos permite realizar el tratamiento quirúrgico en sentido contrario a la fuerza deformante para lograr la reducción de los fragmentos. Sin embargo, en el niño esto no puede ser, la clasificación de Laugen, si bien puede ser aplicable, es mucho más sensible la clasificación de Diaz-Tajan, que es una modificación a la clasificación de Laugen-Hansen, pero tomando en cuenta compromiso del cartílago de crecimiento. Entonces tenemos a la clasificación de Diaz-Tajan en la cual el pie se encuentra en supinación y la fuerza deformante es en inversión, o se encuentra en pronación y la fuerza deformante está en eversión y rotación externa, y así nos pueden detonar estos diferentes patrones fracturarios. La que tiene mayor implicancia clínica y se subclasifica a su vez en 4 tipos es la variante en supinación e inversión, donde tenemos que en una tipo A tenemos una Salter-Harris tipo 1 en la tibia distal y en el peroné distal. En la de tipo B tenemos una Salter-Harris tipo 1, solamente deslizamiento compromiso de la fisis en el peroné distal, y una fractura Salter-Harris tipo 2 en la tibia distal o fractura de Thurston-Holland. Es muy importante que nunca se olviden. En la de tipo C, seguimos hablando de una Salter-Harris tipo 1 en el peroné, pero ya estamos hablando de una Salter-Harris tipo 3 en la tibia distal. Compromiso intraarticular. No hay metafisiario, solamente es epificiario intraarticular, fisis, epífisis. Y en la de tipo D, tenemos una Salter-Harris tipo 1 en el peroné distal y una Salter-Harris tipo 4 en la tibia distal. Vale decir, metáfisis, fisis, epífisis. Una fractura articular completa. ¿Ok? Entonces, muy importante esto. La variante en supinación e inversión sucede tanto en adultos como en niños. Es la causa más frecuente de fractura en tobillo. Pero también tienen que reconocer que hay diferentes formas de fractura en el tobillo. Tenemos la fractura de Tilaux, que es una Salter-Harris tipo 3 exclusivamente, y esto se da por un mecanismo de trauma en abducción y en rotación externa, donde los ligamentos de la sindesmosis tibio-peroneo distal, vale decir el tibio-peroneo anterior-inferior, abulsionan un fragmento anterior y lateral de la tibia distal, dándonos este patrón fracturario, una Salter-Harris tipo 3, no una Salter-Harris tipo 2 ni una 4. La fractura de Tilaux es una Salter-Harris tipo 3 porque compromete la epífisis. Entonces, es una fractura por abulsión y nada, es una fractura articular parcial. Ahora, cuando hablamos de una fractura triplanar, como su nombre lo indica, quiere decir que se encuentra en 3 planos, pero da la confusión radiológica de que nos impresiona una Salter-Harris en la proyección anteroposterior y una Salter-Harris tipo 2 en la proyección lateral. Y esto se da por un mecanismo de trauma en rotación externa y en supinación. Vale decir que si ustedes ven en esta radiografía que impresionaría una Salter-Harris tipo 3 y el fragmento anterolateral, en la proyección lateral ustedes están viendo una Salter-Harris tipo 2. Entonces, es muy difícil llegar a ese diagnóstico radiológicamente, y aquí ustedes pueden justificar pedir una tomografía, porque es diferente el manejo quirúrgico de una fractura Tilaux a una fractura triplanal. Y ambas son fracturas transicionales, porque estas dicen que ocurren en el momento en el cual el niño está a punto de llegar a la maduración esquelética. Por eso se les llama fracturas transicionales. Ahora, los principios generales en el tratamiento de una fractura de tobillo es que todo tipo de reducción debe de ser gentil y con la mínima fuerza, porque estamos muy cerca del cartílago de crecimiento y podemos causar daño definitivo al mismo. Las epifisiolisis deben ser tratadas inmediatamente, se las considera una urgencia.
no solo en tobillo, sino en cualquier otro segmento. Después de 7 a 10 días, una Salter Harris, que por cierto era algo leve, de buen pronóstico, a una tipo 2, que no pueden ser, que no son reducidas después de los 7 días, eh, son de muy difícil manejo. Y ahí se requiere mucha más fuerza para poder hacer la reducción. Si haces mayor fuerza, se provoca mayor daño en las partes blandas, en el tejido óseo. Las Salter Harris tipo 3 y las 4 requieren una reducción anatómica porque son fracturas articulares. Las Salter Harris tipo 4 casi siempre requieren una reducción abierta, vale decir, hacer una incisión de piel, llegar al trazo fracturario, reducirlo bajo visión directa y luego colocar el implante metálico. Nos podemos apropiar de los tornillos canulados o de unos clavos Kirchner, pero estos no deben cruzar la fisis. Si ustedes ven en esta fotografía, la flecha les está señalando una fractura de Tilaus, vale decir, del aspecto anterolateral de la tibia distal. Entonces, esta fractura de Tilaus fue reducida a través de un tornillo interfragmentario, un tornillo canulado, pero este tornillo se encuentra por debajo del cartílago de crecimiento, no está por arriba del cartílago de crecimiento. Ese es uno de los principios generales para el tratamiento de una fractura de tobillo en el niño. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de una fractura triplanal, en el cual aquí están viendo un tornillo que está por encima del cartílago de crecimiento y otro tornillo en el plano anteroposterior que está por debajo del cartílago de crecimiento. Se está reduciendo esta fractura de tipo 3 en todos los planos, pero que impresiona tipo 3, tipo 2 en plano AP y lateral. Entonces, esto es el principio del tratamiento en la fractura de tobillo, respetar al cartílago de crecimiento, a la fisis. Conclusiones. La respuesta del niño al trauma es muy diferente a la del adulto, e inclusive en la regeneración del tejido óseo. Vale decir que los tiempos son mínimos por la integridad del periósteo. A veces las fracturas en torus, las fracturas green stick están muy bien a partir de la segunda semana, y la consolidación ósea llega mucho más antes, incluso en huesos más pequeños. El niño no tiene comorbilidades que puedan afectar en la formación de la consolidación ósea, a diferencia del adulto, que generalmente se acompaña de otras comorbilidades o requieren tratamiento quirúrgico, retrasando mucho más la consolidación ósea. Recuerden, es mejor una consolidación ósea biológica amigable con los tejidos que entrar a operar a lo loco y desvitalizarlo todo. La clasificación más acertada y la que ustedes tienen que apropiarse para manejar su paciente y al momento de salir como médicos generales es la de Salter Harris, y esta describe lesiones que comprometan la fisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es 100% predictiva y más que todo es descriptiva. Esa es la principal limitación. No puedes predecir si va a ir bien o se va a ir mal, solamente te sirve para describir. Y ahí el cirujano ortopedista pues verá la mejor opción para este paciente. Tenemos que aprovechar que la biología del niño es especial, es espectacular. Cuando ustedes roten pediatría no van a creer la capacidad para resolver el daño de una enfermedad severa que tiene el niño. Incluso salen muchísimo mejor, a diferencia de lo que sale un adulto. Entonces, aprovechando esa capacidad de regeneración de todos sus órganos, de todos sus tejidos, el tratamiento conservador es una opción bastante atractiva para la mayoría de las fracturas en los niños. A medida que estos se van haciendo más grandes, pues ya el tratamiento quirúrgico se va haciendo mucho más la indicación que un tratamiento conservador. Y recuerden, y esto es muy importante, esto grábenselo, una reanamnesis es inclusive obligatoria, y los patrones fracturarios y las lesiones asociadas conllevan a una posible lesión por maltrato infantil, y que cada nuevo paciente es diferente, y ese nuevo paciente les tiene que fomentar la cultura de médico investigador. Vale decir que no tienen que hacer lo mismo con cada paciente infantil, tienen que hacer lo diferente, como si fuera su primera vez, investigar todo, cómo ha nacido, a qué edad ha nacido, peso de nacimiento, todo. A eso se llama médico investigador. Como médico investigadores, ustedes llegan a un buen diagnóstico y pueden derivar o hacer un tratamiento adecuado. Bueno, espero que les haya aprovechado la teórica y nos vemos en la próxima.